buenas noches. Esta es la dichosa palabra, o como dirían los antiguos griegos, el dichoso Hermes. Aquí precisamente Hermes, que es la palabra, no es el dios de la palabra nada más, sino la palabra. Aquí lo estrujamos, lo apretamos, lo torcemos, lo manipulamos, o a lo mejor es el dios, él, el que nos maneja. Invito a mis compañeros a que se presenten. Yo creo que también a los escritores hay que estrujarlos, hay que manipularlos, hay que torcerlos, pero desgraciadamente a veces se nos olvida hacerlo y esos escritores van quedando rezagados. Es el caso de Philip Barry, autor que hoy cumpliría 115 años, que fue uno de los grandes dramaturgos de los años 20, 30 y 40 en los Estados Unidos y que hoy es raramente representado y todavía menos leído. Yo lo lamento enormemente porque en obras como Holiday o como El Reino Animal o como The Philadelphia Story, que daría después lugar a una memorable película de George Cukor, Philip Barry supo explorar la neurosis de las clases altas, la neurosis de la alta burguesía, con una mezcla de patos, drama y sentido de la comedia finísima, que queda de manifiesto todo ello en esta frase con la que quiero iniciar hoy, que justamente es una cita de Philip Barry. Decía el dramaturgo: amor son dos mentes que no piensan al unísono. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Bueno, yo quiero comenzar esta noche con un poema que habla de dos mentes que tampoco piensan al unísono, sospecho. Es un romance a lo divino, son palabras de Manuel Ponce, poeta y sacerdote mexicano. Con el sol del quinqué, te amo, y el bosque de la radio, te amo. Me sabes a pacíficas tormentas, a palomas en fórmulas abstractas. Te amo en superficies tan hondas, en láminas tan finas de sangre. Amador de oficina, te amo. Marino de agua dulce, te amo. Continental y náufrago, te amo. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Después de esta declaración de amor por Pablo Boullosa, lejos está el Día del Amor y la Amistad, desde luego, cerca está el Día del Padre, hemos tenido el Día del Abuelo, el Día del Bombero, el Día de la Secretaria, en fin, hay muchos días. Bueno, pues hoy es el Día del Idioma Español. Este día, el 18 de junio, desde 1926, algunos creerán que es nuevo y es algo innovador, pero no, desde 1926 se lleva celebrando este día, un poco dedicado a uno de los idiomas más hablados del mundo. 450 millones de hispanohablantes se cree que hay oficialmente ahora, y fue una iniciativa de un escritor valenciano, se llama Vicente Clavel Andrés. En Latinoamérica, en los países hispanohablantes de Hispanoamérica, llegó esta manera de celebrar el español en 1964 y desde entonces se celebra gracias a una iniciativa del Instituto Cervantes. Ese precisamente Instituto Cervantes, liderado por Carmen Cafarel, propuso en estos días, estas semanas anteriores al día de hoy, que eligiéramos la palabra favorita de los hispanohablantes. Cada personaje que salía en un videíto ahí en la página del idioma español proponía una palabra. Bueno, pues Gael García propuso Querétaro y pues hoy se decidió que esa era la palabra más votada en ese portal. Así que queretanos, mexicanos, todos, felicidades por nuestro idioma, y con una frase de Shakespeare, otro grande de otro idioma, de que decía: las palabras sin pensamientos no van al cielo. Vamos a ver a dónde van las dichosas palabras de esta noche. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, pues ya que hablamos del amor, de las palabras, a veces las noticias nos ocultan, dicen muchos, sobre todo los mayores, nos ocultan la profundidad. Todos los grandes poetas, todos los grandes artistas, les ha gustado ese término, esa palabra, el infinito. Decía Cioran, que era un gran escéptico, que siempre hay que leer también a los místicos. Rimbaud nos dice, el gran poeta francés: nuestra pálida razón nos oculta el infinito. Y porque me encanta, vuelvo a citar al gran William Blake, que dice: si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches, aquí con mucho gusto de estar con ustedes y invitándolos a que se comuniquen con nosotros también a La Dichosa Palabra en Facebook y a La Dichosa, @ladichosa22 por Twitter.
como siempre ahora en esta temporada. Bueno, vamos de una vez a empezar con sus palabras. Antes de eso, querido Germán, habría que Dinos decirles cómo. la pregunta a Twitter también. Ah, ¿Qué nos sí, tienen claro, que la decir? pregunta a Twitter, muchas gracias, Nico. La pregunta a Twitter de hoy, ¿crees que los escritores deben participar más en política? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que los escritores deban participar más en política? Una cosa Bueno, muy si lo debatida. creen. Si lo Yo creen. no lo creo, por O si ejemplo. lo creen, Si digo, lo si creen. lo creen, una cosa muy debatida, si creen que se debe participar o que se debe ser un poco distante, se debe poner una cierta distancia respecto a la política. Escríbanos y aquí leeremos muchas de sus respuestas. Félix Antonio nos pide que si por favor podríamos hablar así tal cual, de pinche, si tiene un origen náhuatl o cómo llegó a significar ayudante de cocinero, nos dice Félix. No, qué Antonio. pinche pregunta, hagamos otra. Pues esa sería la primera gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón, ¿qué fue primero, si la gallina o el huevo? Porque en realidad no sabemos si fue antes pinche como el significado de ayudante de cocina o pinche como lo entendemos como en México, aunque hay muchos significados para la palabra pinche. Pinche como ayudante de cocina se utiliza sobre todo en España y viene de pinchar, o sea, es como el que pincha, el que corta, el que ayuda y hace las labores auxiliares dentro de la cocina para el gran chef. Perdón, Es pero decir, el deslizamiento en español de México no existe en España, ¿verdad? No, o sea, en España únicamente pinche significa eso, es el que ayuda al cocinero, El de viene los de pinchos. pinchar, que viene de picar y de De punzar. pinza o sea, también. de pinza, Y de pinzar. de hecho, pinchar viene de punzar y de picar. Exacto. Es decir, que en el mal sentido de la palabra, ese mal sentido solo lo usamos nosotros. Pues mira que hay muchos Sí, hablamos sentidos, del porque mal por sentido. ejemplo en Chile yo lo he oído como enamorado, como tener un pretendiente es tener un pinche. Imagínate, algunos serán más Pues está pinches que pinche. otros. Bueno, El es caso que es depende cuando cómo se esté el está pretendiente. pololeando, Alguien que tiene esa se función, está ¿no? teniendo un novio. Ese Exacto. sería como el significado que le dan en Chile, pero también es un prendedor de pelo. Yo lo he oído allí como un prendedor de pelo. En Argentina es como un taco, yo digo taquito de madera, como una pieza de madera que no sé muy bien para qué sirve. Creo, no sé si es como las que se utilizan para detener las puertas. Un taquete, una Un especie de taquete, taquete. ¿no? En Bolivia significa mozo, un mozo, pero para labores para cualquier- varias. sí, para cualquier. En Centroamérica yo lo he oído en varios países como tacaño, como ser codo, ¿no? Ser pinche es ser como muy recatado con el dinero. Eso sí estaría un poco más cercano al sentido en México. Pero ¿no? en Porque México, también fíjate que es chistoso porque significa como defectuoso, como algo que es de mala calidad, algo vil. Pero también se utiliza mucho como camaradería, ¿no? O sea, camaradería, que es decir, cuando te dicen, ay, pinche güey, no sé qué. O sea, siempre es como una muletilla, que se usa mucho también en el lenguaje coloquial, y es como esas palabras que según el contexto y el tono en el que se utilicen, puede ser algo como de cuates, así de A lo mejor de coloquial, invitados, De ¿no? hecho, como o algo muy muletilla, ofendido. como muletilla ya está elevado a categoría literaria en El complot mongol de Rafael Bernal, esa estupenda novela mexicana, la primera y probablemente la mejor de las novelas policíacas mexicanas, donde una y otra vez lo usa como muletilla al hablar de los chinos, ¿no? Y luego hay otro significado, por ejemplo, los arrieros antiguamente tenían lo que se llama el tapapinche. El tapapinche era un delantal de cuero muy grueso, o sea, muy pesado además, porque además ellos, al estar siempre cargando cosas o utilizando materiales como madera y fierros para proteger su cuerpo, lo que hacían era tener este delantal tan grueso que decían que era un tapapinche porque pinche se le llamaba así al pene. Entonces se decía que también cuando hacía mucho calor ellos iban casi encuerados debajo de ese tapapinche y lo utilizaban literalmente para tapar el pinche. Entonces, bueno, hay una serie de significados ahí que tienen que ver, no sé si con el náhuatl, porque no estoy muy segura de que venga del náhuatl. Yo sé que hay un pájaro. Estaba como sugerido en la pregunta, ¿verdad? Sí, pero la yo pregunta dice desconozco. si tiene origen náhuatl. Yo Yo tampoco no lo creo, conozco. Pero más Yo bien creo que sería, no, en digamos, Colombia, por lo modesto del oficio, ¿no? Eso es lo que lo hace como sinónimo de mezquino, de O sea, mal hecho. puede ese fue el ser. salto, Creo. posiblemente, ¿no? Puede ser, pero fíjate que muchos lo sitúan más en Colombia, en las lenguas prehispánicas colombianas, como pinchi, que era un pájaro chiquitito,
pues que no se comía, que no hacía un canto bonito, es decir, dentro de la gama de los pájaros, pues algo que no era tan, ni era bonito, era un pajarito. Estaba pinchón el Está pajarito. pinchón. Ahora, Ese realmente pinchón. el estatus en una cocina del pinche, pues es realmente también muy chafa. O sea, estás hablando de que cualquier hombre podía realizar esa función. Porque el que estaba encargado de cortar. tenía Pues depende de a ninguna- quién no estés tenía auxiliando, ninguna- supongo, ¿no? Me imagino que si tienes un chef así, Bueno, guau, por eso, pues... pero pero digamos, mira, en yo las acabo- cocinas Norton. normales, pues el que desempeñaba esta función, pues era un No, don nadie, pero yo ¿no? acabo de leer, por ejemplo, un gran libro que se llama Los aprendices de brujos, de Lisa Avent, que es un reportaje sobre los jóvenes que van a hacer un stage durante una temporada al Bulle, el restaurante de Ferran Adrià, y sí, les va pinche. Es Los decir, tratan- pues se dedican a hacer una tarea repetitiva durante todo el stage, no tienen relación con Adrià directamente nunca, no les pagan dinero, solo les dan una comida al día y el alojamiento. Pero es estás en decir, el bus. Oye, cerraron el restaurante, ¿no? lo cierran el próximo 31 de julio el Bulle. Yo escuché también, en alguna ocasión, no sé, pero en el lenguaje de la tauromaquia, en el vocabulario de la tauromaquia, aquel que mata mal, o sea, un torero que mata mal, se dice que pincha, ¿no? O sea, pinchó, ¿no? En Pinchó, lugar de digamos, de matar estocar. inmediatamente al Pero toro eso con es una porque, buena estocada. digamos, con la estocada solo pinchó al toro, supongo. Sí, se dice, o sea, cuando matas mal, se dice pinchó. Y entonces también yo escuché una vez un escritor que decía que probablemente venía de ahí, en el Sí, sentido sí, de sí, México, sí. o De sea, que hacerlo mal, ¿no? decías de hacer algo mal, ¿no? O sea, Que ni pincha. pinchas ni cortas. Sí, Yo es creo que es más pinche. bien por el verbo pinchar, es decir, porque en lugar de darle la estocada, o sea, en lugar de, digamos, matarlo, simplemente lo pinchó, es decir, lo picó. Nada más lo picó, lo estás picando, hasta la gente se enoja, ¿no? Y dice, está picado, pinche, ¿no? Probablemente. Pues ese es el significado de pinche. Bueno. Desde luego en España no es ofensivo en absoluto, digo, no es que te estén llamando que eres el mejor cocinero del mundo, pero uno jugando, por ejemplo, yo recuerdo haber jugado con mi hermana, yo soy tu pinche. Ya, ¿no? claro. O sea, Bueno. y uno no se ofende absolutamente. Yo quisiera añadir una cosa sobre pinche, pero sé que tenemos que ir a la dichosa Bueno, palabra. nuestra dichosa palabra del día de hoy, pongan atención, harapo, prenda de vestir o jirón de tela rota, vieja o sucia. Es una palabra de origen árabe. Y para los que la contesten, Laura. Tenemos esta maravilla que además de maravilla por su contenido también lo es muy atractivo como por su diseño. De Cortázar, los cuentos completos, los tomos 1, 2 y 3, en una edición, ediciones Santillana. Miren, sí me quedó bien. Sí, no, 1, 2 y 3, ahora sí que qué cosa tan chévere. Tan 1, 2 y chévere, 3. exactamente, porque a Cortázar, como él dice, pues hay que leerlo siempre. Bueno, tenemos otro libro maravilloso por su contenido, un poco menos por su presentación ahora, porque le cambiaron la portada que tenía este retrato kitsch maravilloso de Al-Khwarizmi, que era la portada original de El álgebra de Baldor. Sigue siendo un libro extraordinario, pero yo lo forraría con la portada anterior. Es de Grupo Editorial Patria por una cortesía de Larousse. Es un clásico, ¿no? ¿Cuántos no aprendimos álgebra con el Baldor? Pues sí, pero yo prefiero aprender álgebra para parecerme al Khwarizmi que para parecerme al señor que sale en esta portada, francamente. Muy bien, tenemos también esta antología de textos sobre educación de José Vasconcelos, recuerden, el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, el creador de su lema y, bueno, un hombre siempre muy provocador y muy desaforado. Una cortesía de Editorial Trillas. Y de Guillermo Sheridan, este gran estudioso de la poesía, de la literatura, este periodista, escritor mexicano, Viaje al centro de mi tierra, de Editorial Almadía, un inventario de rarezas y minucias imprescindibles para lo mexicano, un libro sociológico respecto al México profundo. Sociológico y sociopático, porque Y Guillermo sociopático, Sheridan tiene un claro. humor gozosamente sociopático que yo Y disfruto simpático muchísimo. además, muy simpático libro. Repetimos nuestra dichosa palabra, harapo, prenda de vestir o jirón de tela rota, vieja o sucia. Es una palabra de origen árabe. Nico, ¿querías comentar algo Yo más quería sobre simplemente pinche? hablar del significado, digamos, afectuoso de pinche, que creo que es exactamente el mismo y su origen es el mismo. Creo que tiene más bien que ver con un uso particularmente mexicano y particularmente dado entre hombres, aunque cada vez se da más también entre las mujeres o entre hombres y mujeres, que es sobajar al interlocutor como forma de expresión de afecto denegado, digamos, que es algo que hacemos mucho. De hecho, el uso de güey tiene que ver exactamente con lo mismo. Es decir, en términos explícitos, lo que significa es eres tan
idiota como un animal. Eso es lo que estamos haciendo cuando le decimos a alguien güey. Pero hay evidentemente una expresión de afecto denegado. Es decir, como no quiero ser cursi, como me da miedo a parecer vulnerable, como no se ve bien entre hombres decirse esas cosas, pero se ha extendido también a las mujeres que ahora se dicen güey entre ellas. Y yo me pregunto por qué no se dicen vaca en todo caso, pero esa es otra pregunta. Pero realmente tocas, yo creo que un aspecto bien interesante, ¿no? Que es esta incapacidad muchas veces de nosotros como mexicanos de expresarnos afecto de forma positiva y llana, y más bien recurrimos a esa cosa de pues derogativa, indirecta, o incluso para matizar la expresión explícita de afecto, no es Pablo yo te quiero mucho, sino es pinche Pablo yo te quiero mucho. ¿Para porque qué? Si no le para pones mitigar eso, un poco el afecto. Eres mi Pablo, ¿no? Eres mi... Y eso es lo que debería ser, lo que creo que merece una reflexión más importante. Hay un chiste bastante simpático referente a pinche, que es una niñita que le dice a su papá, papá, ¿qué significa pinche? Entonces el papá le dice, bueno, pues hija, no debes decirlo porque es coloquial, pero ¿qué significa esto? Es ofensivo, bla, 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 echa toda la explicación. Y dice, ¿y dónde escuchaste esa palabra? Y dice, no, pues es que la abuela me dijo que me pusiera el dedal para que no me pinche. Bueno, Pues sí. también esto tiene que ver un poco con el machismo, ¿no? Básicamente con todas las culturas machistas que tienen miedo a esa virtud que los chinos y los orientales sí consideran mucho, que es la dulzura, ¿no? O sea, ser dulce en las culturas europeas, ¿no? Y en las culturas muy machistas, tiene un deslizamiento como hacia lo femenino, ¿no? O sea, nada más las mujeres pueden ser dulces. En cambio, los orientales parten de que la dulzura pues, es una cualidad que todos deberíamos. Claro, ahora lo dramático en México es que inclusive las mujeres ya se niegan a esa dulzura. Entonces, una madre amorosa a su hijo le dice palabras que si uno les quitara el contexto, pues son muchas veces ofensivas, ¿no? Lo puede llamar escuincle o le puede decir cosas muy feas con mucho cariño. Y además hay porque una cosa... porque no hay esa ya capacidad de expresar el cariño bueno, en Argentina directamente. y en España, ¿qué te digo? Hay una También cosa pasa. curiosa, que es en ciertos contextos, digamos, urbanos e ilustrados, los hombres, y eso tiene que ver mucho, digamos, con el psicologismo de la segunda mitad del siglo XX, de estos tiempos, somos menos reticentes a ser afectuosos y a ser dulces, pero las mujeres cada vez son más duras. Es decir, este asunto de ver a dos amigas diciéndose güey entre sí en un café es raro. Bueno, pues parece ser que tenemos que irnos a un corte. Ahora estamos con ustedes. Gracias. Estamos de regreso en La Dichosa Palabra, hoy dichoso Día del Español, así que bueno, pues celebración, ¿por qué no? Y vamos a recordarles que estamos preguntando por Twitter y por Facebook, ¿crees que los escritores deben participar más en política? ¿Y por qué? ¿Más o menos o no deben participar nada? Es decir, 140 caracteres para decirnos lo que quieran. Recuerden que también estamos con La Dichosa Palabra a través de teléfono y correo electrónico, harapo, prenda de vestir o jirón de tela rota, vieja o sucia, palabra de origen árabe, y les vamos a presentar ya la dichosa frase para calentar motores, esa dichosa frase que es de cierta canción pirata, en el buen sentido de la palabra pirata, es decir, ya no tan denostada como está últimamente. O sea, no es de una canción que compraste afuera del metro, digamos. No, exacto. No, y fíjate que este es uno de mis poemas favoritos que puede haber de toda la literatura. ¿Qué es mi tesoro? ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y mi única patria, la... Bueno, pues ahí estaba esa canción pirata, canción del pirata, y para los que nos manden rápidamente esas 3 palabras que están ahí todavía sin descubrir, Germán, ¿qué nos podemos llevar? Nos podemos llevar este libro de arte maravilloso de Liechtenstein, gran artista pop. Está padrísimo el libro, tiene unas imágenes sensacionales y bueno, es una cortesía del Museo de Monterrey, del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Museo de Monterrey, de Landucci Editores.
Ahora sí que despabilen porque es un buen regalo. Este miércoles pasado se celebró el primer homenaje a Eugenio Toussaint, nuestro gran amigo y compañero aquí en Canal 22. Y Nicolás, hay todavía 2 fechas más. Hay todavía 2 fechas más, querida Laura, así es, muchas gracias. El próximo miércoles estarán Susana Zabaleta, Guadalupe Pineda, Iraida Noriega y Elizabeth Mesa, las mujeres de Toussaint, con las que tuvo comercio musical, es lo que quiero decir. Qué gran cartel, ¿no? Es un gran cartel, estarán rindiendo el homenaje en el lunario del Auditorio Nacional a partir de las 8:30 de la noche. Ojalá se den una vuelta por ahí. Y después todavía faltará una. Falta una más, el próximo 29 hay una fecha con jazzistas, amigos, parientes y hasta Alex Intec, que ya les había informado en su oportunidad, pero por lo pronto este miércoles 22 a las 8:30 en el lunario del Auditorio Nacional, Susana Zabaleta, Guadalupe Pineda, Iraida Noriega y Elizabeth Mesa en homenaje a Eugenio Toussaint. Corran a comprar sus boletos en donde ya saben que hay que comprarlos. Rápidamente, Blanca Laura Zenil Gasca nos pregunta si existe alguna autobiografía auténtica de un pirata antiguo. Va de piratas la cosa esta noche. Sí, oye, el con papá el poema, pirata, de la con playera el- pirata no nos lo Sí, quiere yo contestar. que a mis hijos les encantan las películas de piratas. Bueno, a mí me encantaban las películas de piratas. ¿sí? Pero Las ella de- no quiere ¿Ya una viste a la autobiografía Penélope? pirata de un pirata. Las Con de el Errol pirata. Flynn y las de, bueno, y por supuesto las de Douglas Fairbanks, ¿no? Que eran maravillosas. Una biografía de un pirata. ¿Escribían los piratas? Los Porque- piratas, eso es una de las cosas más interesantes. Yo hace muchos años me encontré, nada más así por curiosidad, en una famosa librería que estaba ahí junto a la embajada rusa, que encontraba ahí libros muy antiguos. ¿Sobre revolución? Exactamente, sobre la nieve de la Sí, revolución. ¿cómo se se llamaba llamaba? Zaplana, ¿no? Exacto, la librería Zaplana. La librería Zaplana, exactamente. Ahí me encontré este libro que poco a poco me fui dando cuenta que era un libro muy conocido, incluso que Alejo Carpentier lo había leído y en el siglo de las luces, incluso él después en una entrevista, él se sincera y dice que prácticamente le copió a ese libro todo un pasaje, que es un pasaje en que un grupo de perros se pelean con un jabalí. Este autor, que yo sepa, es el más famoso pirata que escribió su autobiografía, su vida. Se llamó, si no me falla ahorita la memoria, Alexander Olivier Exmelin o Eximelin, dicen algunos, ¿no? Es increíble realmente que un pirata haya escrito, ¿no? Incluso muchos dicen que a lo mejor este pirata escribió muchas notas y que después de sus notas el editor a lo mejor fue el que las armó, ¿no? Un ¿Y de editor dónde era holandés. este pirata? ¿Mande? ¿Y de dónde era este pirata? Este pirata incluso no se sabe bien de dónde era porque Pues él es no que habla, escribió muy mal, no habla ¿no? exactamente Posiblemente de holandés, su ¿no? nacimiento, pero sabemos que él se consideraba francés. Suponemos que era de Honfleur, de Honfleur, o algunos dicen que a lo mejor era de Flandes, y que en esa época pues todos más bien se separaban entre españoles, franceses o ingleses, ¿no? Entonces que a lo mejor él se consideraba perteneciente a la cultura ¿Y francesa. de qué siglo? Él murió en el siglo XVII, incluso la fecha, yo recuerdo siempre muy bien la fecha en la que él nace, lo toman prisionero, justamente lo esclavizan y entra a formar parte de los piratas en 1666, exactamente. Incluso el ¿Te libro... recuerdas por la cifra 666? Por la cifra 666. Es que era una exactamente. bestia este pirata. Exactamente. Pero es muy interesante realmente que un pirata haya participado en los saqueos, en quemas, en violaciones, en matanzas, en destazamientos de gente, ¿Y eso lo etcétera. describió? Y todo eso lo describe. El libro realmente lleva muchos Una títulos, confesión. depende digamos, de cómo se tradujo. Piratas en América, se llama en español, Bucaneros de América, etcétera, etcétera. El libro originalmente se escribió en holandés, en Ámsterdam, y se escribió estando vivo él, por lo tanto, la mayor parte de los autores, incluyendo a Carpentier, suponen que realmente él sí lo escribió. ¿Y En el libro efecto, se consigue con alguna facilidad? ¿Mande? ¿Se consigue con alguna facilidad? pues yo no sé si se consigue ahora, te digo, yo tengo el texto de los 70s, de principios de los 70s, probablemente, Seix Barral. Creo que ha habido algunas reediciones, pero es un libro muy interesante porque dicen los autores de novelas de aventuras que es probablemente uno de los libros más socorridos para todas las aventuras de piratas, para todas las novelas de piratas, Claro, incluso sociológicas. Hay una escritora llamada Carmen Bullosa que recurrió a ese libro también en una de sus novelas, Son vacas, somos puercos.
Exactamente, es que lo que sucede es que el libro es prácticamente único de un hombre que vivió en un mundo tan violento, tan salvaje, y sin embargo tuvo muchas preocupaciones. Se ve que era un hombre muy culto, porque además el libro describe también no solamente la vida de los piratas, sus costumbres, sus preocupaciones, sino tiene preocupaciones también zoológicas, antropológicas, diríamos sociológicas. Describe, por ejemplo, al principio de la obra ecológico. La isla de Tortuga, cómo era, qué fauna tenía, qué animales había, cómo vivían los habitantes, cómo vivían los piratas, a los aparejos de los barcos, los describe, etcétera. Y él mismo narra cosas de una crueldad, de un salvajismo terrorífico. Que si eso se hiciera ahora mismo sería una confesión declarada y Exacto. automáticamente Ahora cárcel. mismo, eso es interesante recordarlo, ahora mismo hay muchísima piratería, particularmente en África, Somalia. toda esa zona Sí, de siguen Somalia. existiendo los piratas siguen existiendo. Claro. Y en aquel entonces, además, eran como vínculo tan interesante que pues eran como privateer, se les llegaba a decir, ¿no? O sea, eran empresarios. Así es. Realmente era una empresa que tenía como objeto pues lucrar y pues se dedicaban Y a eso, pero mantener a tenían toda la una empresa. moral y tenían un cierto código también entre ellos, ¿no? Sí, el Bueno, código de eran los piratas. corsarios con patente de corso, pues. Bueno, algunos, Sí, algunos, pero tenían aquí, patente, algunos no, pero claro, algunos. Había Ahora, piratas también. hay que recordar algo Ya hasta los importante piratas para eran piratas. algo importante para nosotros en México y en toda América Latina, que es que dejaron su impronta. Es decir, hay muchísimas ciudades amuralladas que uno se pregunta en las costas Ciudad del y uno se Carmen. pregunta ¿y por qué? Pues por los ataques de piratas que eran muy frecuentes y durante toda la colonia. Una y otra vez los piratas llegaban y violaban mujeres y por lo tanto creaban familias también en estos Sí, bueno, lugares, etc. en Campeche el libro es fascinante, de veras, y además es muy legible. Y el libro cita muchas veces pues, Veracruz, cita Campeche. Él mismo estuvo varias veces en Campeche. Él estuvo con dos de los más terribles y sangrientos piratas de la historia, que fue Launay, que fue un pirata francés que bueno, destazaba a sus enemigos, etcétera, pero que lo querían mucho, sus piratas lo seguían mucho. Y por supuesto, él estuvo con Morgan, con Henry Morgan, uno de los más terroríficos piratas de la historia del siglo XVII, en el asalto a Panamá. Él estuvo también en el asalto a Maracaibo. Él estuvo en varias de las tomas de las islas y del asalto de ciudades, en violaciones y todo. Lo curioso es que también Carpentier lo recuerda, y muchos de los escritores que lo han leído lo recuerdan como un cirujano, porque él primero no era cirujano. Él probablemente tenía una gran educación, pero cuando lo toman prisionero los piratas y lo esclavizan, él es el aprendiz de un cirujano, que era realmente una cosa como barbero y todo, pero justamente En él esa sirvió. época, el barbero, el cirujano y el dentista eran Era- más o menos era lo Pero mismo. si eres Entonces, pirata, él pues sirvió necesitaba quien curara en los heridas, barcos, ¿no? claro, Pues en los imagínate. barcos él curaba ya todo, que le cortaban la mano a uno y que le cortaban la oreja y la pata, entonces él le ponía la pata de palo y todo eso. O sea, realmente es un libro increíble. Claro, y eso Creo en que se medio del puede mar, conseguir imagínate, en el de Seix urgencias. Barral. Creo que se puede conseguir en Seix Barral. Y les digo, ahora dicen que es extraño que el libro no sea tan famoso, porque prácticamente todo gran escritor sobre piratas, incluyendo a Daniel Defoe, que escribió una historia de piratas también anónima, porque él la publicó y mucha gente no sabía que era Daniel Defoe, estas historias de Germán, piratas. ¿nos se repites basa- el nombre del Sí, pirata? Alexander Olivier Exmelin o Exemelin. En español ponen Exmelin y se llama Piratas en América o Piratas de América, se llama el título del libro, y originalmente estaba en Barral, en Seix Barral. Sí. Pues quién sabe si ese Alexander escribió una canción, pero desde luego un pirata que escribió una canción, y de eso va nuestra dichosa frase de esta noche. Vamos a destapar una de esas palabras que teníamos tapadas. Hablando de piratas, pues tiene que ser barco. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios? La libertad, mi ley, la fuerza y mi única patria, la. Esas dos palabras, que son las que nos faltan, son las que les pueden dar pase directo para llevarse los siguientes libros. Se pueden llevar Al filo de la patria, una visión de los vencidos y al mismo tiempo un estudio crítico, revisionista de la historia de México, de Ernesto Soto Páez, por una cortesía de Lectorum. Y también un estudio de Lisa Bloch de Béjar, en clave de B. Borges, Bioy, Blanqui y las leyendas del nombre, por una cortesía
de Siglo XXI Editores. Supongo que si te apellidas Bloch de Béjar, tienes que escribir ese libro. Ella tiene 2 Bs en su apellido. Exacto. Bloch de Béjar. Y también tenemos ejemplares de esta revista, todo un clásico ya en la dichosa palabra, literal, Latin American Voices, que en este caso habla de las revoluciones en el mundo árabe. Esas revoluciones que empezaron desde hace algunos meses y que han sido toda una ola contagiosa y que, bueno, pues tiene el norte de África muy activo. Y también aprovecho para decirles que también vamos a regalar 5 ejemplares del breve diccionario visual del náhuatl de Antonio Gritón, este maravilloso pintor, artista, que además es autor de matemáticas, de libros de texto de matemáticas. Bueno, pues esto en realidad, que parece un librito, en realidad es un catálogo. ¿Por qué? Porque aquí vienen una serie de palabras en náhuatl con su ejemplificación ilustrada, y lo que viene a hacer es un pequeño catálogo de lo que es una exposición que se está ahora exhibiendo en el mercado de Coyoacán. Ahí en Coyoacán, ya saben que está en la esquina de Malintzin y Allende, que me lo puede decir mejor Pablo, seguramente, donde está el mercado de Coyoacán. ¿Es vecino de Coyoacán? En el techo se están exponiendo 50 obras de este tipo, es decir, se pone la palabra, se ilustra, y son muy bonitas los que hay ahí colgados del techo. Y les animo a que si mañana van ahí a desayunar, a comer o a pasear, se echen una vueltecita para, justamente hoy que estamos en el Día del Idioma Español, sepamos que hay lenguas todavía vivas, y el náhuatl, por muy antigua que nos parezca, es una de esas lenguas vivas. Aquí hay, por ejemplo, la palabra tepotzototl, que significa avión, y dirían ustedes, ¿por qué los náhuatl tenían una palabra que significaba avión si todavía ni existía? Bueno, pues seguramente Cortés no llegó en un avión, pero como es una palabra ya le viva, daban el avión a la gente. Desde eso sí, pues ya existía esta palabra. Entonces, bueno, ya pues había hay quienes- aviadores. Y creo que a nosotros nos están dando el avión y ya nos van a Sí, ya cortar nos están también. diciendo que nos llamen. Nos vamos a un corte, no se vayan, volvemos aquí con más dichosas palabras. Volvemos enseguida. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y tenemos más preguntas de ustedes. Muchas gracias por participar. Randall Cole, extraño nombre, nos pide que hablemos sobre una palabra extranjera. Lo que yo leo es rapture. Así en inglés, que yo no sé si sea un nombre de un grupo de rock o... Bueno, Pues de hecho Rapture sí, es una ¿no? Hay canción. un- Bueno, Rapture es rapto, digo, antes que cualquier otra cosa. Es decir, es la Entre palabra otras inglesa cosas, sí. utilizada para decir rapto, que además por es un una... raptito. Por un raptito, hablaremos de rapto, que es una bonita palabra, porque rapto y rapture, por lo tanto en inglés, tiene el mismo origen etimológico que rápido. ¿Y por qué? Porque finalmente raptar es arrobar, es arrebatar, es decir, quien rapta al mismo tiempo está, digamos, secuestrando o está violando. seguimos el es tema decir, de los piratas seguimos el todavía, tema al de los parecer. piratas. Está arrebatando a una mujer, es decir, en todos los sentidos, o sea, que le haga perder la razón o que le diga, venga, chepa acá, pero en todo caso, finalmente es lo que sucede en el rapto. O Ahora, sea, te estás refiriendo al rapto también, digamos, como un como el estado de las mental. Salinas, digamos, o el rapto literario, Secuestro, sí, secuestro. o el también. rapto místico, el que yo O el no sé rapto nada, místico. pero tú debes de saber de esas cosas, querido Germán, ¿por qué no nos iluminas sobre el rapto antes de seguir con rapto? Bueno, el rapto, bueno, por supuesto que la palabra rapto en español se utiliza también en todo el lenguaje místico para referirse pues a un arrobamiento, a una pérdida de conexión, digamos, con este mundo. Igualito o a que un en inglés se utiliza también acceso rapture. a que te conectas, digamos, con un más allá, con otra realidad, con una realidad superior, y en ese sentido, pues, sufres un rapto, un arrobo, ¿no? Se puede decir que Un arrebato sería quizá la palabra, Arrebato. más que rapto, Arrebato. ¿no? No por, sé, un por estar arrebato. arrebatado. Sí, porque estás arrebatado. No, pero ¿no? se dice Porque que te 12 toman. de Santa Teresa tenía raptos, Raptos, místicos. se tal dice cual. raptos, sí se dice también raptos. Además Bueno, de en realidad arrebatar. diríamos éxtasis también, ¿no? O sea, Claro, Santa claro. Teresa lo que tenía eran pues, éxtasis y visiones. Pero y- el rapto ¿Qué es raptos, éxtasis? arrebatos. Es que volviendo, éxtasis pues es una salida, Sí. digamos, de tu cuerpo aquí. Y rapto en el sentido de que te vas, ¿no? De que te vas. arrobas. Y que te arrobas y de que la realidad trascendente, digamos, los dioses, el mundo trascendente, también te secuestra. Te secuestra. Que de hecho, para la pregunta que hacía Nico, es exactamente el sentido en inglés. En español,
no lo tenemos tan familiarizado con eso, pero los protestantes sí lo tienen muy asociado. O sea, la palabra rapture inmediatamente les alude a un pasaje de San Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, a la carta a los de Tesalónica, en donde literalmente Pablo dice algo que se supone los protestantes lo ligan con algunos pasajes de Mateo y de Lucas, pero realmente en nuestros evangelios no está para nada claro lo que San Pablo dice. San Pablo literalmente lo que dice es que en el fin de los tiempos, escatológicamente, o sea, cuando llegue el fin de los tiempos y Jesús venga al mundo y se acabe el mundo, venga la lucha del Armagedón, venga, etcétera, en el tiempo de las tribulaciones, antes de la guerra final contra el anticristo, que recuerden que viene la guerra final y luego viene el juicio final. Entonces, antes de la guerra final viene un tiempo, como quien dice, perturbado, y algunos de los protestantes se pelean en si este asunto al que se refiere Pablo, que es que los hombres buenos que no estén muertos, van a ser llevados en una nube y juntados en el cielo como volando. Ese es el rapto. Ese es exactamente el sentido en inglés, que yo sepa, religiosamente entre los protestantes, Digamos, de rapture. es una especie de abducción, ¿cómo dirían? ¿Abducción? Abducción. O sea, como que Abducción. los ángeles te llevan a Sí, una sí, nube y todos los elegidos van a estar Bueno, en el ahora, aire. eso no Es está que en el aire. digo, no recuerdo también con tanto detalle el Apocalipsis, pero sí recuerdo toda esta lucha y eso, pero no recuerdo esa imagen. No, en el Apocalipsis no está esa imagen de ser llevados en una nube y que todos como que se van a juntar en el aire. Ese es el sentido. Pero fíjate qué bonito, porque en la imagen que dice Germán están dos de los tres significados de rapto o de rapture. Es decir, está la idea de ser sustraído o abducido o secuestrado, pero también la idea de ser arrobado o lanzado al éxtasis. Están funcionando las dos al mismo tiempo. Ahora, yo creo que preguntaron por rapture por algo que yo dije alguna vez, porque alguna vez preguntaron por la palabra rap. La palabra rap viene de una raíz inglesa antigua que es to rap, que es golpear. Pero jugando con palabras, Blondie, un grupo de rock y de new wave y de funk y de disco y de muchas cosas mítico de los años 80, escribió una canción que se llama Rapture, que juega justamente con la idea del rapto, de estar arrobado, en este caso por la música y por el baile, y con la idea del rap, haciendo un juego entre la homofonía de rap y de Rapture, que en 1981, si no me equivoco, fue la primera canción de rap que llegó al primer lugar de ventas y popularidad en las listas de la revista Billboard, y que, digamos, abrió el rap al mainstream, a la radio comercial, a la industria discográfica. ¿Pero era un rap? Era una canción que tiene muchos elementos de rap. Lo que pasa es también el rap, el rap surge, digamos, a partir sobre todo del sampleo, es decir, de la idea de tomar fragmentos de una canción previa y hacer un loop, es decir, hacer una repetición. Es un anglicismo esto de sampleo, no hay nada en español, ¿verdad? No hay nada en español. Es decir, es tomar una muestra de una canción, hacer un loop, otro anglicismo, es decir, una banda sin fin de esa canción y usarla como fondo sobre el cual se rapea. Otro anglicismo todavía. Ya existía para ese entonces Rapper's Delight, que fue una canción que fue la primera en tener alguna exposición radiofónica y que se empleaba Good Times de Chic, uno de los grandes clásicos de la música disco, pero la primera en llegar al primer lugar es Rapture de Blondie, que además es una canción cuyo video establece en gran medida las conexiones del rap y de la escena musical underground de Nueva York de aquella época con el mundo del arte. Uno de los personajes que aparece en el video de Rapture es Jean-Michel Basquiat, este extraordinario pintor que se formó, que era, digamos, un señorito aristocrático haitiano, aunque no lo crean, existen tales cosas, que se formó en las calles de Nueva York y que fue un protégé de Andy Warhol y que a partir de eso se volvió uno de los nombres clave del arte contemporáneo. O sea, lo que estás diciendo es que era un aristócrata en Haití y en Nueva York vivía en la calle. No, lo que estoy diciendo es que normalmente no tenemos la imagen de Haití, menos en tiempos recientes, como un lugar donde haya una amplia burguesía, digamos, Pues amplia no, aristocratizante. pero de que la hay alta debe haberla, no, porque bueno. donde hay mucha pobreza Normalmente. hay mucha riqueza. Bueno, vamos a dar la dichosa palabra nuevamente. Sí, la dichosa palabra de esta noche. Nosotros les proponemos una definición. Las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde tendrán la oportunidad de llevarse varios buenos libros. Harapo, prenda de vestir o pedazo de ropa rota, vieja, sucia. Es una palabra que, por cierto, mencionamos aquí en la dichosa palabra
hace 2 o 3 programas, y ya última pista a estas alturas del programa, contienen las mismas vocales que la pista que estamos dando. Harapo. Las mismas vocales. Ya, no puede ser más fácil. ¿Alguien qué vamos Sí, a dar? vamos a dar un libro de 2 buenos amigos míos, 2 buenos ensayistas, pero no que tengan muy buena leche ni muy buena visión del futuro. Se llama El México que nos duele, crónica de un país sin rumbo. Son 2 ensayos históricos sobre los vicios intrínsecos de los mexicanos y los vicios intrínsecos de la ciudad mexicana, de Alejandro Rosas y Ricardo Cayuela Gali, por una cortesía editorial Planeta. Yo leí, me acaba de llegar, ya leí el de Ricardo Cayuela, y es también como una especie de corte de caja muy interesante, pues de lo que estamos viviendo y de lo que deberíamos o podríamos estar viviendo en un Es que además país fue poquito un libro mejor, hecho a la luz del Bicentenario, que salió un poco tarde, digamos, por problemas editoriales, pero era, digamos, esa la coyuntura en la que lo escribieron Rosas y Cayuela. Exactamente. Muy Y recomendable. también tenemos esta magnífica obra, Amin Malouf, Samarcanda, de Alianza Editorial, donde por cierto están publicadas todas sus obras. Esta obra, hablando del fascinante y multuoso mundo oriental, Malouf, un periodista francés, bueno, él es libanés, pero se exilió a Francia desde hace muchos años y ahí ejerce el periodismo. Esta es una de sus novelas pues, más características. Una super novela, padrísima novela. Y bueno, de Fernando Pessoa, antología de Álvaro de Campos. Recuerden ustedes, uno de los 2 más célebres heterónimos de este extraordinario A ver, escritor ¿por y qué poeta. 2? Hay 3 más célebres, ¿no? Sí, bueno, aquí Ricardo Reis. Alberto O sea, ¿cuál Caeiro, estabas marginando? Pues a Ricardo Está- Reis. sí, A Ricardo Reis ¿no? lo están Sí. marginando. Yo no creo que marginen a Ricardo Reis, que es mi heterónimo favorito. sí, pero la verdad yo creo que sí son más populares los poemas tanto de Álvaro de Campos como de el otro Alberto Caeiro. como de Alberto De Caeiro, Alberto Caeiro. el guardador de rebaños. Pero el verdaderamente bueno es Ricardo Reis. En fin, Bueno, esta es una... Álvaro de Léanse Campos las tiene telas para que grandes ustedes poemas, opinen. Tabaquería, que son Sí, poemas Pero la ¿no? visión históricos, epicúrea ¿no? de Ricardo Reis es una cosa muy hermosa. Pero bueno, Bueno, ya no esta es regresé. una selección hecha por José Antonio Jardin en Alianza Editorial en su colección de literatura. Padrísimo. Tabaquería comienza así. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, y aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Gran poema. Tenemos otro regalito, Pablo. Otro regalito. Tuyo, Perdón, sí. Una revista muy buena que recomendamos con mucho gusto aquí y ya pasado el Bicentenario la seguimos recomendando. Son los Relatos e Historias en México, una revista para los amantes de nuestra historia, siempre con notas muy interesantes, algunas más a fondo, algunas curiosidades de nuestra historia. Aquí el artículo más importante está dedicado a este obispo, virrey, beato, bibliómano, que fue Juan de Palafox y Mendoza. Justamente el que vino con el famoso zorro, el que vino a México con el famoso zorro que está ahí en el Ángel de la Independencia, que un día nos preguntaron por él. Fantástico. Y su biblioteca palafoxiana es Sí, una joya que está ahí en la ciudad de Puebla que hay que visitar. ¿Tenemos tiempo de otra palabra Ya. o nos vamos? Vamos a hacer una pausa. Ya le urge a nuestros patrocinadores decirles esto. No se vayan. Estamos de regreso en la dichosa palabra. Tienen todavía unos minutillos para responder a nuestra dichosa palabra. Harapo, prenda de vestir o jirón de tela rota, vieja o sucia. Es una palabra de origen árabe. Díganos a los teléfonos o a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y mientras tanto, mis dichosos compañeros tienen dichosísimos anuncios que hacerles, Pablo. Bueno, comenzamos con nos extiende una cordial invitación a todas las personas que han estudiado letras, historia, filosofía, diseño gráfico, así como todas las personas involucradas en el trabajo editorial y en la promoción de la lectura, a tomar un diplomado. Esto es en la ciudad de Morelia. El diplomado se llama Libros y Editores en México. Está promovido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Michoacán, el Cuerpo Académico de Estudios Lingüísticos, Literarios de Arte y Comunicación, la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás y de Hidalgo. Y aquí debería aparecer en estos momentos un súper con un correo electrónico donde ustedes pueden dirigirse si tienen más dudas acerca de esto. Si no aparece, pues ahí va, proyectos iconográficos
hotmail.com, ahí está apareciendo. Así es que las personas interesadas en el libro van a invitar a académicos y especialistas de todas partes del mundo de habla hispana, del Colegio de Michoacán, de la Complutense, de la UNAM, etcétera, etcétera. Y Laura, tú tienes un anuncio Sí, también. te estamos de enhorabuena también porque resulta que a partir del 4 de julio empieza un diplomado de 4 meses en la Escuela Mexicana de Escritores, que abre sus puertas ahora en julio. Es una propuesta académica para formar escritores y para hacer de la obra que la obra haga a los escritores, lo cual parece trivial, pero no lo es. Bueno, pues ahí en Coyoacán y en la Quinta Colorada, en la primera sección de Chapultepec, estarán dándose estos talleres de lunes a jueves de 5 a 9 horas. Les damos también una página, ahí la tienen, www.escuelamexicanadescritores.com, para que encuentren toda esa información. Está encabezado por el escritor Mario González Suárez y el periodista Marco Lara Clar. Y pues hay un plantel académico maravilloso, en Fernando Fernández, amigo aquí nuestro también, está Juan Domingo Argüelles, está Rosana Herman, también buena amiga. Están los talleres de la escuela en la Quinta Colorada y bueno, a partir del 4 de julio estarán dándose ese diplomado de 4 meses y esos 5 talleres de escritura. Entonces, bueno, pues échenle una ojeada a esa página para enterarse bien y ojalá les interese porque pues las asignaturas están muy buenas y desde luego muy variopinto el panorama. Parece muy bien. Tenemos también dichosas preguntas, como esta de Pablo Antonio Hernández, que pregunta cuál es la razón de la P en psiquiatra y psicólogo. Y si yo fuera psicoanalista, le diría, ¿y usted por qué quiere saber eso? Pero como solo soy marido de psicoanalista, le aviento la pregunta a alguien a ver quién la quiere responder. No, pues es un grupo consonante. Sí. Es un grupo consonántico que viene de la letra que se escribe PSI en griego. O sea, es el nombre de una letra, con lo cual si nuestro abecedario está basado en ese abecedario, pues tiene lógica que sigamos manteniendo ese nombre de letra. Lo que pasa es que la palabra psique, escrita PSYCHE, que significa pues mente, alma, todo esto de la psicología. Cabeza. Que originalmente era mariposa. La letra griega, la letra griega es una mariposa. O sea, la letra griega realmente evolucionó de una especie de ideograma que es una mariposa con las alas abiertas. Y debe venir desde el fenicio, me imagino, no lo sé, porque los griegos tomaron su alfabeto. Sí, realmente es un ideograma que evolucionó. Entonces, como esa palabra se escribe con PS porque es griega, pues todas las derivadas de eso, que es la psicología, la psiquiatría, todas las que ustedes conocen, pues mantienen ese grupo consonántico. Lo que pasa es que fonéticamente no se oye, entonces por eso nos ha costado tanto mantenerla por escrito y ha habido como varias propuestas para que desapareciera esa P inicial, lo cual es algo peligroso, pero bueno, es una propuesta. A mí me irrita mucho. Creo que está aceptado ahora quitarla. Está aceptado desde el 56, desde la edición 18, si no me equivoco, del diccionario de la RAE, como propuesta de Casares. Casares era un escritor, en el 52 lo propuso como vamos a quitar esto, como muchas otras cosas que se han propuesto. Obscuro antes es que se escribía solamente con BS y ahora se prefiere la ortografía ¿Se con prefiere S. ya o da lo mismo? ¿Se prefiere? Están Pues yo admitidas prefiero los en dos. todo caso. Sí, Está bien, están admitidas las yo dos, pregunto o sea, nada no hay más. ninguna prohibición al respecto, pero se mantiene y lo que sí es que en el caso de la PS se prefiere la PS, la culta, ¿no? La forma culta. Porque además es lo que te recuerda que viene de psique. Claro, Porque si no sería de lo hongo. que es curioso realmente es que en español no no tengamos un equivalente de esa letra, porque Claro. obviamente pues, lo escribimos con 3 letras, pero Es los muy- griegos no lo escribían con 3 letras, con lo escribían el con simbolismo. una letra. Y lo curioso es que nosotros tomando el alfabeto, bueno, es que en realidad lo tomamos no de los griegos, sino de los latinos, y yo creo que ya los latinos lo habían perdido esa letra, entonces... Sí, es ese muy, sonido. muy poco Sí. común, entonces por eso también hay ese miedo a quitarla, porque en realidad tampoco estorba tanto, porque son pocos los casos, pero por ejemplo los que se dedican a la psicología se quejan de que psicología sin P se podría confundir con el estudio de los hongos, porque psicón, con S-Y-K-O-N, significa hongo, entonces es psicología, sin la P podría ser el estudio de los Bueno, hongos. ellos tampoco, no es que nunca se metan hongos ni nada, ¿no? Pero también está conectado. Está algunos tenemos hongos en la cabeza. Está conectado Si allá no, pregúntale a Timothy Leary. con los hongos Pero la Carlos es un alucinógenos. grupo consonántico que de hecho ahora que están casi que en extinción porque
septiembre, por ejemplo, que en México sí se pronuncia muy correctamente, pues en España se dice septiembre. Entonces ya Y se se ha admite la ortografía ya se ha aceptado septiembre que sin también me P, pone lo cual mal. es bastante rarito todavía de ver, pero bueno, tiempo al tiempo, y eso es como una evolución de la ortografía, veremos en qué queda, pero O una todavía hoy por involución, hoy se depende. prefiere con PS, aunque están aceptadas las dos. Eso es muy padre que sea de la mariposa, porque la mariposa pues, es un animal que se transforma, ¿no? Es un animal, el típico animal que se transforma, y la psicología pues habla de eso, ¿no? Digo, de lo que se trata es de que te Transformación en el mejor de transformes. ¿Tú los sabes casos. cuántos psicoanalistas se necesitan para cambiar un foco? Uno, pero el foco tiene que querer cambiar. Bueno, mejor vamos a las dichosas respuestas antes que siga yo contando chistes malos. y lo que- Harapo, prenda de vestir o jirón de tela rota, vieja o sucia. Palabra de origen árabe, pues es andrajo, por supuesto. Esa es la Se usa palabra. casi siempre en plural, ¿no? Y se usa además también como adjetivo, ¿no? Andar andrajoso. Sí. Y ahí está, la cierta canción pirata, en el buen sentido de la palabra pirata, es que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¿Y es de quién esta canción pirata, José Pablo? Espronceda. Parece muy bien. Del gran Espronceda. Y bueno, respuestas del público de los conductores a la pregunta de hoy, si creen que los escritores deben participar más en política, no sé si alguien quiere leer Bueno, algunas. aquí mira, Yo quiero dice- recomendarles además la lectura de un autor seminal que es Julien Benda, para entender por qué, a juicio de algunos, los escritores no deben participar en política. Aquí, por supuesto, hay muchas de los dos lados y interesantes. Aquí ponen, no, el participar en política, escritores, los puede desvirtuar y descomponer, como el caso de Vargas Llosa. No, porque la existencia de vínculos entre la obra literaria y la filia política convierte a la primera en un panfleto. Beresua. Pero muchos dicen que sí, sí, porque ellos y ellas también están inmersos en la sociedad y deben de tener un pensamiento crítico y un compromiso social. Sí, dice, esto nos dice César Huerta. Sí, también nos dice Ana Laima, SP. Sí, porque los escritores están acostumbrados a pensar. No hay que obligarlos como a los políticos, pero ellos saben escribir y saben pensar. Bueno, estos, muy muchos dicen eso, optimista. sí, porque saben leer y escribir. Juan, ¿qué querrán decir? El argumento de Si Julien eso Benda basta. es porque la literatura se ocupa de lo universal y de lo atemporal, y la política se ocupa de lo coyuntural y de lo específico. Y es Yo una- creo que las novelas también se ocupan mucho de lo específico y de lo coyuntural. Sí, pero eso es lo que pasa, y lo que queda es lo universal y lo atemporal de las novelas. Creo, en todo caso, quien no está necesariamente seguro de hacerlo, de pensarlo así de claramente, pero discute muy bien a la luz de tres casos, de Carlos Fuentes, Octavio Paz y de Carlos Monsiváis, Armando González Torres, en un libro extraordinario que se llama El crepúsculo de los clérigos, y que parte de Benda, y que también los recomiendo mucho. Pero ahora les recomiendo... Los ensayos de González Torres son muy buenos. Armando Ya no González da Torres tiempo es a un todos, escritor pero bueno, británico. gracias a todos los Muy que han bueno. escrito: Roberto Domínguez, Melissa Loza, Luis Enrique Ramírez, Tania Abril, Pavel Enríquez. Y yo, mientras todo, ahora gracias a Germán Ortega, a Laura García, a Pablo Baullosa y a Nicolás Alvarado. Ahí se ven. Y hasta el felicidades a próximo los sábado. padres y a mi padre. Sí, que y a está mi padre viendo. también muchas felicidades y un papá. abrazo. Al mío, que ya está en camino. Ya ves, hasta vino a verte por el tuyo, Día del Padre. hombre, a los papás. Felicidades. Qué tallazo que venga hasta acá a celebrarlo conmigo.